Cordial saludo, profe, compañeros. Me corresponde el análisis del impacto de la biopolítica en las políticas migratorias eh, internacionales en Colombia. La biopolítica es una forma en que el Estado organiza, controla y administra la vida de las personas. Este es un concepto desarrollado por Michel Foucault, quien también explicó que los gobiernos no solo crean leyes para mantener el orden, sino que también regulan aspectos como la salud, la movilidad y la permanencia en el territorio. En la práctica, la biopolítica tiene efectos positivos y negativos. Entre los aspectos positivos está que le permite al Estado eh, organizar los flujos migratorios y fortalecer la seguridad, así como también planear la prestación de los servicios fundamentales a estas personas migrantes. Y en los aspectos negativos, pues ocurre cuando estas personas buscan acceder a los servicios de salud, al trabajo o a los procesos migratorios justos. Siempre van a tener o siempre tienen unas barreras por ser personas extranjeras. Por eso, en las políticas migratorias, por eso la política migratoria en Colombia no se enfoca únicamente en controlar el ingreso o la permanencia de estas personas migrantes, sino también en garantizar, como Estado social de derecho, garantizar el respeto por los derechos humanos y aplicar un enfoque diferencial en las personas vulnerables. Esto hace pues que haya respeto por la Constitución y la ley de nuestro Estado y por los tratados internacionales. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Daisy Herrera y vamos a hablar sobre la conclusión de la parte que a mí me tocó sobre los actores. Entonces yo como conclusión doy de que en el reto colombiano o el reto de nuestro país de Colombia es poder equilibrar el poder, libertad y la justicia social. Si nosotros vemos Colombia enfrenta a un desafío grande y es construir un Estado que sea capaz de ejercer autoridad sin convertir el autoritario y que pueda garantizar la libertad sin ignorar las desigualdades sociales, que en ocasiones nosotros vemos en nuestro país que hay mucha desigualdad social, ¿sí? Y esta postura hace que Colombia tenga sí o sí que fortalecer su modelo de Estado social de derecho, sin abandonar sus principios de Estado liberal, ¿sí? Especialmente sobre las libertades y los límites de poder. Cuando nosotros hablamos sobre los actores y la filosofía que cada uno de ellos tiene sobre el Estado social de derecho, sobre el Estado liberal, podemos entender que las ideas que dice Hobbes como Locke y Rousseau, estos permiten comprender que el Estado necesita más autoridad y legitimidad, ¿sí? Mientras que los demás actores, ¿sí? Ellos tienden más a analizar que cada estado debe desarrollar mecanismos de control en sus relaciones con la sociedad, ¿sí? Que eso es lo que también pasa con Colombia. Nosotros como Estado también debemos tener mecanismos de control, de los cuales en ocasiones esos mecanismos de control, sea en las situaciones como la seguridad, en las situaciones como el robo, como la violencia, como el vandalismo. No hay un control como tal de seguridad, sino que los controles o los correctivos los hacen cuando una vez ya han sucedido
casos donde ciudadanos se han visto involucrados dentro de estas mismas situaciones. Es ahí donde el Estado, la Fiscalía y las entidades empiezan a actuar, cuando debería ser al contrario, y antes de llegar a esta instancia es tener esos correctivos de qué hacer y poder generar garantías a los ciudadanos bajo estas circunstancias que cada vez vemos más pesados en el país, lo que enfrenta de las acciones anteriores que se mencionaron. Pero vemos que son riesgos que nosotros como país tenemos, ya puede ser porque no hay una buena regulación, no hay una buena vigilancia ante las entidades gubernamentales nacionales, distritales, departamentales y municipales que puedan ejercer, ¿sí?, estos controles y puedan ayudar a que la ciudadanía tenga más tranquilidad, ¿sí? Pero estos controles fallan. Entonces, si nosotros miramos la Constitución como tal que tenemos, que es la Carta Magna de 1991, ¿sí? Y vemos todo bajo sus artículos, los parámetros, lo que el Estado debe hacer, lo que el ciudadano también debe comprometerse. Pero muchas veces estas garantías no son suficientes porque hay vacíos en la ley que no permiten que estas garantías se cumplan como tal. Entonces, para que pueda ejercerse una autoridad más clara, ¿sí?, el Estado debe proteger los derechos y reducir las desigualdades, ¿sí? Y las desigualdades no solamente es bajo la sociedad, sino la desigualdad también económica, la desigualdad tributaria también, porque muchas veces la desigualdad viene desde que se paga el tributo, de que las grandes empresas tienen más beneficios y las micro, las pyme tienen más altos pagos en impuestos. Esto ya genera una desigualdad tanto en la parte tributaria. Ahora, si nosotros miramos la desigualdad también en los estratos socioeconómicos, ¿sí?, que el estrato socioeconómico vemos que hay una desigualdad que en una parte norte, en una parte que es de un estrato alto, la vigilancia es más controlada por la policía, hay más controles de garantía. Ahora veámonos en un estrato socioeconómico de 1 y 2. Ahí es donde nosotros evidenciamos que la vigilancia es menos. Hay un estado de policía ausente que no controla, no vigila y no cuida a los ciudadanos. Entonces, este tipo de desigualdades, tanto en la parte socioeconómica como en la parte tributaria, ¿sí?, hace de que Colombia tenga un poco un desequilibrio entre la autoridad, entre la libertad y la justicia social. Y hace que sea muy limitado en los derechos y que sea poco comprometido con el bienestar colectivo, ¿sí?, que pudiese ejercer. Entonces nosotros podemos ver dentro de este punto de que Colombia debe ejercer un control, ¿sí?, de poder, separaciones de poderes, un control sobre la libertad y un control sobre la justicia social, porque con estos tres pilares vemos que cada día más hay más control para ciertas situaciones y menos control para otras. Y porque hay veces suceden casos de delitos y violencias porque no hay un verdadero control. Y eso es lo que falta, que Colombia pueda equilibrar ese poder constitucional y pueda organizar y controlar aún más estas situaciones que están afectando al Estado como tal. Entonces ese es mi punto de vista. Muchas gracias. En la tarde de hoy les hablaré sobre la biopolítica y el poder político en Colombia. La biopolítica, concepto desarrollado por Michel Foucault, hace referencia a las estrategias que utilizan los estados para regular y administrar la vida de las poblaciones. En materia migratoria, esto refleja en políticas de control, registro y vigilancia que determinan quién puede ingresar, permanecer o acceder a determinados derechos en un territorio. A nivel internacional, algunos países han generado y han endurecido sus políticas migratorias en el cierre de fronteras y restricciones en el tránsito migratorio. Estas medidas buscan controlar la movilidad humana, pero también pueden generar riesgos de exclusión y vulneración de derechos. En Colombia, la llegada masiva de la población venezolana ha transformado la política nacional. El Estado ha implementado mecanismos para regularizar
a los migrantes y garantizar sus derechos básicos. Sin embargo, el desafío sigue siendo equilibrar el control migratorio con la protección de la dignidad humana. Finalmente, el análisis del poder político en Colombia muestra que aunque la Constitución de 1991 estableció un Estado social de derecho, aún persisten desafíos como la desigualdad, el clientelismo y la concentración del poder. Por ello, debemos fortalecer la participación ciudadana y la justicia social. Es fundamental para construir una democracia más incluyente. Muchas gracias. En este análisis podemos concluir que la evolución del poder y las instituciones del Estado demuestran que la democracia contemporánea exige mucho más que la existencia de autoridades elegidas, que requiere instituciones fuertes, participación ciudadana, protección de los derechos, transparencia y mecanismos efectivos que ejerzan el control del poder. La transición del Estado liberal al Estado social de derecho refleja esencialmente una transformación. El Estado pasó de convertirse principalmente en proteger las libertades individuales a tomar también el compromiso de garantizar los derechos sociales y reducir las desigualdades. Las dinámicas actuales, como los movimientos sociales, las redes digitales, la polarización y el populismo, continúa modificando las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y plantea nuevos desafíos para las instituciones democráticas.